Dios le bendiga, mi querido hermano, en esta hora. Les saludamos a los hermanos aquí presentes en la clase y a aquellos que nos ven a través de las diferentes plataformas digitales. Bienvenido, el Señor le bendiga. Este es el Instituto INCAN y hoy es la clase número 3 de Igle Crecimiento. Lo invito a ponerse sobre sus pies y abrir su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 19. Amén. Abra su Biblia, abra su corazón para que el Señor a través de esta clase va a hablar a nuestras vidas. Dice la palabra de Dios en el capítulo 28 de Mateo, versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que trata la clase de Igle Crecimiento, es hacer discípulos de una forma ordenada, de una forma integral, el crecimiento de la iglesia. Amén. Vamos a estar en la página de su libro, aquel que tiene su material, página 73. Esta es la lección número 5. Dice el Igle Crecimiento como desarrollo de la iglesia. Cuando hablamos de Igle Crecimiento como desarrollo de la iglesia, en esta lección vamos a hablar de sistemas que nos ayudan para que la iglesia se desarrolle en una forma integral. Y la pregunta aquí es, ¿qué es un sistema? ¿Sí? Un sistema es un conjunto ordenado de normas y principios que tienen una relación entre sí. Son un conjunto ordenado de normas. Es un conjunto que trabaja en una forma ordenada para el crecimiento de la iglesia. Aquí en su material podemos ver, dice en la página 73, que hay muchos sistemas organizacionales. Y eso es lo que vamos a estar viendo en esta lección 5, sistemas organizacionales dentro de la iglesia. Hay diferentes sistemas, como para poner un ejemplo en cuanto a sistemas organizacionales, podemos poner nuestro cuerpo, ¿sí? Como el sistema digestivo, por ejemplo. El sistema digestivo es aquel que nos ayuda en la digestión de los alimentos, pero es un sistema que trabaja juntamente con otros órganos, como la iglesia. La iglesia es un órgano que trabaja juntamente con otros elementos para que sea de una forma correcta y se dé un crecimiento. El hombre posee varios sistemas como el circulatorio, nervioso, vertebrado, respiratorio y digestivo. En un momento dado puede haber un problema en uno de esos sistemas, ¿sí? Por ejemplo, hablamos del sistema digestivo. Cuando tenemos un problema en el estómago, que es parte del sistema digestivo, tenemos una situación que puede afectar los otros sistemas. Entonces, un sistema está interrelacionado. De eso se trata los sistemas. Entonces, es lo que vamos a hacer. Sistemas. Dice, vamos a ver dos tipos de sistemas en este capítulo. Estamos en la página 73 para que ustedes se ubiquen en el libro. Vamos a ver dos tipos de sistemas. Ya definimos qué es un sistema. Ahora vamos a ver los dos tipos de sistemas que existen. Es el sistema abierto y el sistema cerrado. Primeramente vamos a ver el sistema abierto porque es el sistema que funciona dentro de la iglesia. Dice, observamos todos los sistemas interactuando, ¿sí? Observamos todos los sistemas interactuando. Es lo que llamamos el sistema abierto, cuando todos interactúan, ¿sí? Como hablamos del sistema digestivo. Podemos hablar también en cuanto a la mecánica en el sistema de una transmisión, ¿sí? Que está regido y el sistema tiene que trabajar en un mismo tiempo y en una coordinación para que esa transmisión trabaje como debe de ser. Las transmisiones tienen sistemas de engranaje y que tienen que coordinar para que trabajen. La iglesia es lo mismo, son sistemas que tienen que coordinarse. Entonces a eso le llamamos sistemas abiertos
cuando dependen uno del otro. Entonces la iglesia como organismo en cuanto al crecimiento es un sistema abierto. Dice, por ejemplo, damos un ejemplo de un sistema abierto, hablando de un médico. Él entiende la importancia de comprender todo el sistema para poder prevenir, diagnosticar y sanar. Ese es en cuanto a los sistemas que el médico usa para poder prevenir una enfermedad. Eso mismo vamos a darle esa aplicación a los sistemas dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia vamos a comprender todo el sistema para poder diagnosticar si hay algún momento, alguna falla en algún sistema, en algún ministerio, para poder corregir la falla. En la iglesia hay diferentes ministerios que tienen que trabajar de una forma coordinada para poder que trabaje y que crezca la iglesia de una forma integral. Dice, también vamos a ver el sistema cerrado, que es diferente al sistema abierto. El sistema cerrado es un sistema que es independiente totalmente. Dice, el sistema cerrado es aquel cuyo ámbito de análisis es el mismo sin tomar en cuenta otro sistema. O sea, es muy particular. Hablando del cuerpo, no presta atención a la manera en que afecta al sistema vertebrado, ni cómo esto influye en el aspecto emocional. O sea, hablando de todo el cuerpo completo, pues es un sistema cerrado, ¿sí? El sistema cerrado solo se centra en un área e ignora a los demás. El sistema abierto es un sistema que trabaja de una forma coordinada. Y el sistema cerrado es un sistema que trabaja de forma independiente. Entonces la iglesia no está dentro del sistema cerrado porque tiene que trabajar con su ministerio de una manera coordenada para que tenga un crecimiento integral. Vamos a hacer. Dice, componentes de un sistema abierto. Vamos a estar viendo los componentes de un sistema abierto en la iglesia. Hablamos que la iglesia trabaja en sistema abierto. Cuando todos los subsistemas de la iglesia, como lo vemos en la gráfica, usted puede ver una gráfica ahí en la página 75 de su libro. Usted puede observar esa gráfica. Dice, cuando todos los subsistemas de la iglesia, como lo que vemos en la gráfica, subsistemas se llama porque son sistemas que están fuera de la iglesia, ¿sí? Funciona al máximo dentro de la visión y el propósito de la iglesia. Ocurre el proceso de transformación de vidas, familias, comunidad y sociedad, lo cual puede y debe afectar todas las esferas de la vida espiritual, social, económica y política. Cuando la iglesia trabaja en un sistema coordinado abierto, tiene que afectar en todas las áreas, en lo espiritual, en lo social, en lo económico, en lo político, en su comunidad. Ahí tenemos unas gráficas, las tenemos ahí. La primera gráfica, tenemos esa primera gráfica que es el sistema transformacional, que es lo que primero, cuando los sistemas de vida, como vemos, funciona al máximo dentro de la visión. Estos son factores, la primera gráfica son factores externos, fuera de la iglesia. Dice ahí, las personas entran, el local, la comunidad, el medio ambiente en que se mueven las personas. Tenemos la otra gráfica, la siguiente gráfica, es cuando la gente entra, dice, dentro de la visión de la iglesia, entran la iglesia, la cabeza es Cristo como organismo y usa los recursos, los subsistemas, los recursos, liderato, estructura, personas, programa, ambiente, y la persona pasa por estos sistemas y sale con un propósito para ser transformado. La gráfica número 3 nos enseña para ser transformados. ¿Sí? Tiene que pasar la siguiente gráfica.
enseña para ser transformados. Cada uno de estos. Este es el proceso. Vamos a explicarlo. En el sistema de la iglesia, el sistema abierto, la gente entra, las personas vienen, es transformada y sale a ministrar. Ese es el proceso o el sistema que debe de seguir en la iglesia. Entra y es transformada y sale a ministrar, como lo vemos en el sistema gráfico número 3, que ya las personas salen transformadas. Dice, el hermano Rick Warren lo dice de esta manera: la persona entra, se edifica, o sea, se llena, se entrena y se envía. Ese es el proceso correcto que la iglesia tiene que dar, el sistema que debe de seguir para cada miembro. Se edifica, se entrena y se envía. ¿Sí? Yo creo que nosotros en este momento estamos en el proceso de entrenamiento para ser enviados. Ese es el tiempo que ahorita nos encontramos en el entrenamiento. Lo que sigue es que vamos a ser enviados a compartir de la palabra, usando las estrategias de crecimiento como esta clase, como lo que estamos aprendiendo. Además, estos son principios universales para la iglesia en todo lugar. Este sistema es algo que todas las iglesias deben de seguir, ¿sí? Para no tener personas gordas espiritualmente, sino que personas que están trascendiendo, que están siendo transformadas y ahora van a ayudar en el crecimiento de la iglesia a través de su trabajo en la obra. Van a ser enviadas, ya fueron capacitadas y ya van a ser enviadas. Estos 4 puntos en el siguiente. Estos son los 4 pasos básicos del discipulado. Aquí vamos a hablar del discipulado dentro de los sistemas de la iglesia. ¿Cómo funciona? Son 4 pasos del discipulado cristiano. Todo esto sucede dentro del sistema abierto. ¿Sí? Recordando que el sistema abierto es aquel que trabaja de una forma coordinada con los demás sistemas. Entonces, dice, el tesoro principal de la iglesia saludable después del propio evangelio es su gente, o sea, usted y yo. La persona entra, se edifica, se entrena y se envía. Todos y cada uno de nosotros estamos en ese proceso de ser enviados, para que podamos ser parte del crecimiento de la iglesia, de la gran comisión, de ir y hacer discípulos. Dice, conceptos claves de un sistema abierto. Estamos en la página 81 de su libro, para aquellos que están siguiendo el material. Vamos a ver conceptos claves de un sistema abierto. Estos son los conceptos que nosotros necesitamos utilizar para el ir de crecimiento de la iglesia según el sistema. Dice el contexto, que hay una relación entre la organización y el medio ambiente. El contexto en el que se reside y se mueve el ministerio determina muchas cosas, ¿sí? No es lo mismo fundar una obra en un lugar distinto al otro en cualquier región o país. El contexto trata de las cosas externas que afectan dentro de la iglesia. Usted tiene que conocer usted y yo en qué contexto se encuentra la iglesia, por ejemplo, donde estamos. ¿Qué cosas externas, qué cultura, qué tipo de sociedad para evangelizar? Estamos hablando de demografía, de sociología. Tenemos que hacer estudios de en qué contexto estamos. 2. Integración e interdependencia. Dice, el estudioso del Igle Crecimiento, estamos en la página 82 de su material. Integración e interdependencia. El estudio del Igle Crecimiento debe estudiar todo el panorama de la iglesia y verlo como un sistema completo. Se compone de varios subsistemas relacionados entre sí.
O sea, la iglesia trabaja en el sistema abierto para su crecimiento, ministerios que están debidamente coordinados. Y esto es importante que lo entendamos, que cada uno de nosotros, si trabajamos en un ministerio dentro de la iglesia, tenemos que estar conscientes que cada ministerio afecta al crecimiento de la iglesia. Por ejemplo, si usted es maestro de discipulado, tiene que desempeñar su mayor papel, porque si alguien es evangelista, él va a ir y va a evangelizar y va a traer personas nuevas. Entonces el maestro que discipula va a venir y el evangelista se lo va a traer al que discipula para que le enseñe. Entonces, y el pastor tiene que cuidarlo, el maestro tiene que enseñarle, el mujer tiene que cuidar que esté cómodo. Todo trabaja en un sistema abierto, coordinado. Tenemos que coordinar. Por eso es importante que cada uno de nosotros estemos moviéndonos en nuestro don, sirviendo para que la iglesia crezca y sea un sistema abierto que funcione a toda capacidad, como de una forma coordinada, porque en el sistema abierto se pierde la coordinación cuando un ministerio no está funcionando correctamente, porque todos están enlazados. ¿Sí? Todos están enlazados. Si alguien no está tomando su función o caminando en su ministerio, en su don, en su talento, va a afectar al crecimiento de la iglesia. ¿Sí? Por eso dice, y verlo como un sistema completo. En el siguiente, por favor. El siguiente slide. Dice, que se compone de varias subrelaciones entre sí. Las subrelaciones son los diferentes ministerios, diferentes cosas. Es importante que nosotros aprendamos a ver a la iglesia como un organismo completo, con una visión completa, porque muchas veces nosotros podemos ver cosas que se están haciendo en la iglesia y no las entendemos, porque nosotros estamos viendo nuestra visión es solamente desde nuestro ministerio, solamente nuestro punto de vista es solamente nuestro ministerio. Dice, un sistema complejo que se pone de varios subsistemas relacionados entre sí. Un cambio en un área afecta a todos los demás. Si el maestro de discipulado no está haciendo su función, va a afectar en el crecimiento. El discipulado es parte del crecimiento para que sea enviado, o no va a crecer o va a tardar más en el proceso de crecer. Dice, todo puede ser afectado desde el horario de las actividades. Oiga, si alguien no llegó a tiempo, si alguien en el ministerio, por ejemplo, si los que registran a los niños no llegan a tiempo, los niños no van a poder ser registrados a tiempo. Los participantes y aún los otros ministerios que usted tiene en la iglesia, puede haber quejas y hasta personas dejan de asistir a la iglesia. Entonces, en vez de afectar en forma positiva, estamos siendo de estorbo porque no estamos cumpliendo el lugar donde debemos de estar. ¿Sí? Es el siguiente slide. Entonces, es bien importante, hermano, que nosotros es bien importante que nosotros entendamos nuestra función dentro de la iglesia y que trabajemos dentro de nuestra función para que podamos nosotros ser parte del crecimiento, porque de lo contrario estamos siendo estorbo para el crecimiento de la iglesia. Y es importante que podamos aprender nosotros del increíble crecimiento que esa función tenemos que cumplirla. Dice, punto número 3, propósito. Toda organización tiene su razón de ser. La iglesia tiene su razón. La iglesia local también tiene sus propósitos y sus metas. Toda iglesia necesita esto. ¿Sí? Estamos en la página 83, propósitos. ¿Sí? Algunas congregaciones, por ejemplo, han adoptado los 5 propósitos de la iglesia. Primero, adoración, evangelización,
Vamos a explicar una por una. Discipulado, comunión y servicio. 3, ¿sí? Estos son propósitos que debe de tener la iglesia en cuanto a la adoración. Muy importante la adoración. Eso prepara para al cristiano a recibir de la palabra de Dios. La evangelización es algo que como cristiano te fortalece, te llena, te hace sentir parte. El discipulado muy importante porque es la forma de aprender del maestro, es la forma de conocer más de la palabra, la comunión unos con otros, el servicio. Yo creo que el servicio es lo primero que Dios pone en nuestras vidas, el servirle al Señor. Es el primer ministerio que por lo general todos empezamos sirviendo en alguna área para después seguir el siguiente paso, que es el área o el ministerio donde vamos a servir. 4, estabilidad y homeostasis. Dice, todo sistema busca la estabilidad y resiste al cambio. A nadie nos gustan los cambios, ¿sí? Nos gusta, eso se llama, cuando nosotros resistimos al cambio, se llama homeostasis. Es la resistencia a los cambios. A nadie como humanos nos gusta que nos cambien de la área de confort. Y como cristianos, eso nunca va a ser posible, que usted se mantenga siempre en una misma área, ¿sí? Esto tiene que tomarlo en cuenta, ¿sí? Yo estuve de mujer 4 años, pero ya el traje se me estaba terminando y todo, y ya, o sea, Dios me estaba diciendo, ya la corbata ya no me quedaba, la camisa como que se había encogido, entonces había que cambiar ya de ministerio. Entonces ya tenemos que entender que no resistirnos al cambio. Por eso los felicito que se están preparando, porque va a haber un cambio, hay algo. La palabra dice que de gloria en gloria y de victoria en victoria, eso habla de crecimiento, ¿sí? Así como la iglesia tiene que crecer, usted también, juntamente. Porque si nos quedamos sentados en un mismo lugar, nos volvemos obesos espirituales. Estamos engordando solamente, pero no estamos sirviendo ni siendo enviados, ¿sí? Todo sistema busca la estabilidad y resiste al cambio. La organización resiste a cambios a los que no está acostumbrado, ¿verdad? Es esa resistencia la que se llama homeostasis, refiriéndose a que busca mantener el mismo punto estático en el que está en el momento, ¿sí? La iglesia puede caer en eso. O sea, estamos cómodos, somos 200 miembros, ya somos suficientes y ahí nos quedamos. No, tenemos que buscar la forma de crecer, ir creciendo. También se le llama status quo, o sea, ahí ya nos quedamos y ya no nos movemos en cuanto al crecimiento. La iglesia tiene que crecer, hermano, no se puede parar, ¿sí? La iglesia tiene que estar en un constante crecimiento. Hay movimientos, pero la iglesia tiene que tener programas, visiones. Ahora con lo de la pandemia se echaron a andar nuevos programas, nuevos sistemas. Ahorita se están incrementando programas para ver la forma de que los hermanos que no han venido, estar llamando, haciendo algún sistema, pero algo, porque necesitamos hacer algo. No podemos quedarnos estáticos ahí parados viendo qué va a pasar. El instituto no paró, seguimos dando clases en línea, seguimos guardando nuestra distancia, pero tenemos que seguir, no tenemos que estancarnos. Para nosotros la pandemia fue un ejemplo claro de un cambio, ¿sí? Exacto, de un cambio. La iglesia tuvo que hacer cambios y nosotros lo hicimos. Gracias a Dios tenemos líderes que están prestos a hacer cambios, que tienen la habilidad para hacer los cambios. Entonces esa habilidad necesitamos desarrollarla nosotros en nuestro ministerio. Como ministerio de instituto tuvimos que incrementar el transmitir en línea, cuando solo eran las clases solo para nosotros aquí. Ahora no, hay hermanos que nos ven
a través de las diferentes redes, pero eso fue un cambio, pero fue difícil para los que estábamos acostumbrados solamente estar delante de los hermanos, pero ahora estar delante de una cámara, eso fue un cambio que necesitamos hacer. Quizá muchos aprendimos a hablar delante de las cámaras y hacer muchas cosas diferentes, pero necesitamos, no es necesario hacerlo. ¿Sí? No podemos quedarnos estancados por la situación que está pasando. Es más, este es el tiempo en que más se necesita que la iglesia trabaje, que los hermanos trabajen. No es un tiempo para estar estable. 5. Diferentes caminos al éxito. Una característica vital de los sistemas abiertos, dice, es que reconoce la variedad de posibilidades para obtener el mismo resultado, ¿verdad? Hay diferentes formas de hacer las cosas, diferentes métodos. Entonces nosotros tenemos que estar prestos para hacer esos cambios, para usar esos diferentes métodos. ¿Sí? Por eso es un sistema abierto. Aun cuando el sistema cerrado siempre hace las cosas de la misma manera, ignorando los cambios en el medio ambiente y en los subsistemas, la iglesia que opera bajo la perspectiva del sistema abierto, que eso somos nosotros, buscará diferentes formas de llegar a las metas establecidas para funcionar con eficiencia. Necesitamos hacer cambios y necesitamos cambiar. Con la pandemia tuvimos que hacer cambios todos, pero nos adaptamos a los cambios. Hay diferentes caminos para evangelizar. Usamos las redes sociales, usamos las diferentes plataformas. Esos son cambios. Algunos se nos hizo difícil porque teníamos que tener Facebook, teníamos que para tomar clases, para el servicio, pero hicimos el cambio. ¿Por qué? Porque es un sistema abierto que tiene que estar presto para seguir al crecimiento. Y eso apliquémoslo para nuestra vida espiritual. Usted y yo tiene que estar presto para el crecimiento. Esta es una clase que en el futuro usted va a tener que cambiar a otro nivel. Y va a ser diferente. Y nos pasa muchas veces cuando venimos de otras iglesias que es diferente y queremos que se haga como se hacía en la iglesia, pero hay muchas formas, hay muchas posibilidades, hay diferentes. Tenemos que estar abiertos. Esto trata de ser cristiano de mente abierta, o sea, de poder hacer cambios, de no ser religiosos, de ser activos, de ser personas que con una perspectiva amplia y ver las cosas de diferente ángulo, siempre y cuando que estén dentro del marco de la Biblia. Pero hay sistemas diferentes. ¿Sí? Dice, los sistemas abiertos buscan diferentes formas de llegar a las metas establecidas para funcionar con eficiencia. Tenemos que buscar diferentes formas de actuar. 6. Organizaciones complejas con plan de contingencia. La congregación que utiliza los sistemas abiertos para su organización, nosotros somos una iglesia con un sistema abierto, siempre cuenta con un plan de contingencia. O sea, hay un plan B. No solo es el plan A. La pastora tenía un plan B para la pandemia. El Instituto Bíblico tuvimos que plan B para la pandemia. No nos estancamos, no nos quedamos parados. Tiene un plan alterno que anticipa los cambios que pueden ocurrir y que toma en cuenta posibles escenarios con los que tendrá que enfrentarse. Es preparar con anticipación planes flexibles de contingencia. ¿Ok? Entonces necesitamos estar preparados, todos y cada uno de nosotros. Esto aplíquelo a la iglesia y apliquemos a la vida de nosotros, a nuestra vida particularmente. Tenemos que estar preparados, tenemos que un plan B, porque no sabemos. Ahorita vivimos en un tiempo donde hay factores externos del medio ambiente, como el clima, todo eso, que pueden cambiar del día. Vivimos en una zona de tornados, por ejemplo. Pues todo eso tenemos que considerar muchas cosas, y lo mismo en la iglesia, tener
Plan B. Plan B, ¿qué vamos a hacer? 7. Marcos y parámetros. Todo tiene marcos y límites. Todo tiene. Sea la iglesia o cualquier otra organización. El local y la prioridad de la iglesia son uno de ellos. Hay un límite, un parámetro local. ¿Qué capacidad tenemos? ¿Sí? ¿Cuánta capacidad tenemos? ¿De cuánto es nuestra visión que tenemos? ¿Cuántas almas tenemos ganar? Entonces necesitamos tener el local adecuado, la propiedad. ¿Sí? Tenemos que tener suficiente. Si queremos 1000 almas, necesitamos tener una propiedad, necesitamos tener un edificio, necesitamos tener las instalaciones para 1000 almas. ¿Sí? Porque hay límites. Entonces tenemos que poner un límite y poner metas para alcanzar ese límite, cada uno de nosotros. Eso es a nivel iglesia y eso es a nivel espiritual. ¿Qué metas tenemos ahorita? ¿Cuáles son nuestros límites? Acuérdense que Dios no nos limita, nosotros muchas veces nos limitamos. Como iglesia nosotros tenemos instalaciones suficientes para muchas más personas, para muchas más almas. Como cristianos tenemos la mente de Cristo para seguir adelante en nuestros estudios, en nuestro negocio, o no sé, pero hay que marcarse límites y parámetros cada uno de nosotros. ¿Cuáles son su visión? ¿Qué es lo que a usted, qué visión está y en qué dirección la está llevando? Siguiente, vamos a pasar a la lección 6. Lección 6 dice eficiencia ministerial, 8 áreas de trabajo. Aquí ya vamos a ver la eficiencia ministerial. Dice, hay muchas maneras de enfocar, estoy en la página 89 de su material, dice como introducción en la lección 6, dice, hay muchas maneras de enfocar el tema de la efectividad en el ministerio. Con el proceso de transformación y el sistema abierto que explicamos en el capítulo anterior, estaremos listos para desarrollar un esquema que enfoque la labor pastoral, incluyendo los líderes claves, en una iglesia saludable y creciente. Mínimo tienen que haber 8 áreas, ¿sí? Eficiencia ministerial, 8 áreas. En este capítulo, en esta lección, vamos a ver 4 de ellos. 4 de ellos. Las áreas, dice el siguiente slide, las áreas vitales de una congregación saludable. ¿Sí? Es de la eficiencia y de crecimiento como eficiencia dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia para preparar y para después enviar. Primero, áreas vitales de una congregación saludable. La iglesia necesita, para ser eficiente, primeramente tener una visión. ¿Sí? Vamos a explicar una por una, así que ahorita solamente vamos a mencionarla. Es importante que la iglesia tenga una visión hacia dónde va, qué es lo que quiere. Liderazgo, un cuerpo de líderes, ¿sí? Y que cada líder esté funcionando dentro de su ministerio. Cuerpo ministrante, recursos, adoración y oración, educación y discipulado, compañerismo y cuidado pastoral, testimonio, servicio y evangelización. Son áreas vitales dentro de la iglesia que necesitamos tener para que una iglesia sea una iglesia en crecimiento. Dice el siguiente slide. Una iglesia saludable las tendrá todas operando de una manera efectiva y dentro de un sistema abierto. ¿Sí? Efectiva y equilibrada. Ninguna de ellas puede ser ignorada. Todas se relacionan. Eso es lo que hablamos en el capítulo anterior. Ese es un sistema abierto como se maneja en la iglesia. Que todo está trabajando y todo está relacionado. Entonces todos estos 8 ministerios trabajan de una forma coordinada, relacionados y son interdependientes. Cada ministerio es interdependiente, o sea, trabaja, aunque trabaja en otra área, pero depende de la otra. Ellos son vitales.
Estos ministerios son vitales dentro de la iglesia, ya que sirven universalmente a toda la iglesia, no importa dónde se encuentre o en qué etapa de madurez esté la iglesia. Necesita tener estos ministerios para que trabaje, son señales vitales en una iglesia, para que trabaje de una forma saludable. Dice el siguiente slide: estas áreas vitales de una iglesia se pueden dividir en dos partes, ¿sí? La primera presenta los 4 elementos, que son los que vamos a estar explicando hoy en esta noche. La primera parte, vamos a dividir los 8 en 4, hoy vamos a ver la primera parte. Dice: la primera presenta los 4 elementos esenciales que debe tener toda iglesia: visión, liderazgo, cuerpo ministrante y recursos. La segunda expone los 4 funciones clave que debe considerarse como áreas de trabajo: adoración y oración, educación y discipulado, compañerismo y cuidado pastoral y testimonio, servicio y evangelización. Vamos a estar viendo las primeras 4. Aquí hay un resumen de las 4. ¿Sí? Aquí hay un resumen. La visión: la iglesia ve claramente lo que Dios quiere que sea y haga como cuerpo de Cristo en acción, de manera que establezca su nueva creación en la comunidad. Esa es la visión. No vamos a seguir porque la vamos a ir explicando una por una. No vamos a ir hasta la primera, que es la visión. En la parte 1, 4 elementos vitales. Parte 1, 4 elementos vitales. Si usted me va siguiendo ahí con su libro, vamos a estar en el subtema 4 elementos vitales. Visión. Hay una gráfica ahí, es como debe de estar. Primero la visión, liderazgo, cuerpo ministrante. Dentro del cuerpo ministrante de la iglesia tiene que estar la adoración, oración, educación, discipulado, cuidado, compañerismo, servicio, testimonio, y los recursos hasta abajo. Esta es una gráfica en cuanto a una iglesia saludable. Primeramente vamos a ver la visión. La número 1 es la visión. Esto es sumamente importante. Que la visión, dice, permite que la iglesia vea con claridad lo que Dios quiere que sea. Esa es la visión. ¿Sí? Permite que la iglesia vea con claridad lo que Dios quiere que sea, de modo que el cuerpo de Cristo actúe para establecer su nueva creación en su forma de la comunidad. ¿Qué trata la visión? Ver con claridad lo que Dios quiere que la iglesia haga. Una iglesia eficaz necesita tener una visión, saber para dónde va. Esa es la visión, cuál es su meta. Dice: la visión es el bloque fundamental sobre el cual se construye todo lo demás, ¿sí? Porque dependiendo de la visión que tenga la iglesia, son los programas que va a utilizar, las metas que se va a proponer para llegar a cumplir esa visión. Metas a corto plazo, metas a largo plazo para llegar a la visión. Entonces, todo esto tiene que ver con el propósito de la iglesia y tiene que estar alineado a los propósitos de Dios. La visión que tiene la iglesia será determinada en todos los aspectos de su vida. O sea, todo como sistema abierto, que todo está relacionado, todos los subsistemas que son los ministerios tienen que estar coordinados en esa visión, en ese propósito. Por eso es muy importante que cada uno de nosotros conozcamos la visión a la iglesia que pertenecemos, porque así sabemos por qué se están haciendo los programas, así entendemos por qué. Es muy importante acercarnos a nuestros líderes y preguntar: ¿cuál es la visión de la iglesia? O en un ministerio, ¿cuál es la visión de este ministerio? Para que usted pueda trabajar sobre esa visión, coordinada con los líderes, con los pastores. Muchas veces cuando no sabemos la visión de la iglesia, no entendemos los programas que hacen los líderes o que hacen los pastores, porque
nosotros estamos prácticamente perdidos en visión. Entonces, tenemos que estar en esa visión, en la misma. La visión que tiene la iglesia será determinada en todos los aspectos de su vida. Ella determina la dirección y la existencia de todos sus ministerios. Todos sus ministerios. Todo va a trabajar en forma coordinada. Todos los ministerios. Y como dijimos anteriormente, todos los ministerios tienen que estar trabajando, porque si un ministerio no trabaja como sistema abierto, no va a funcionar la iglesia al 100%. Seguimos dice que es una visión, ver lo que el Señor quiere hacer con su ministerio, su congregación y su persona. Oiga, aquí hay 3 áreas que aplica en cuanto a la visión que estuvimos viendo, ¿sí? Ver lo que el Señor quiere hacer con su ministerio, o sea, eso es personal, eso es para cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Necesitamos tener claro, si usted es maestro, ¿qué quiere hacer el Señor con el ministerio que yo, si soy maestro discipulado? ¿Cuál es mi visión? Que los alumnos sean preparados totalmente, ¿sí? Que los alumnos tengan más conocimiento y tengan más temor de Dios. ¿Cuál es la visión? O personalmente usted en su ministerio, en su congregación, nivel congregación y en su persona. Todo comienza cuando usted se siente insatisfecho. Ese es el principio, hermano, cuando usted está insatisfecho. El problema es que estemos cómodos. Status quo, que todos tenemos status quo. Estamos cómodos con lo que estamos haciendo. Es donde ya no funcionamos como sistema abierto, porque necesitamos hacer los cambios. ¿Sí? Necesitamos comenzar a hacer cambios, sentirnos insatisfechos. ¿Por qué hacernos preguntas? ¿Por qué no hemos crecido? ¿Por qué personalmente no estoy creciendo espiritualmente? ¿Por qué el ministerio de trabajo no está desarrollando? Insatisfacción con las cosas como están. Tiene que haber cierta inconformidad con el status quo. Usted ve un futuro mejor, un futuro preferible, un ideal hacia el cual trabajar. La visión implica mirar la realidad con los ojos de Dios y prestar atención a sus propósitos redentores. Oiga, qué importante ver con los ojos de Dios. ¿Qué es lo que Dios en realidad quiere hacer conmigo? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con la iglesia, con la iglesia a la que yo pertenezco? ¿Qué es lo que quiere hacer Dios? ¿Sí? Prestar atención a sus propósitos redentores. Eso es importante, que no nos desenfoquemos en eso. Ver como Dios, eso está hablando de estar dentro de la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito de Dios. Que esa debe ser nuestra visión, nuestro propósito en la vida. Muchos de nosotros, si nos desenfocamos de la visión como cristianos, podemos caminar por diferentes lugares, podemos tomar diferentes direcciones cuando no tenemos una visión, cuando no estamos viendo ni siguiendo los propósitos de Dios. Debemos de estar en los negocios de nuestro Padre. Jesús le dijo eso a sus papás. Entonces, eso es importante, prestar atención a sus propósitos redentores. Cuando cada uno de nosotros tomemos esa posición personalmente y como iglesia, vamos a crecer de una forma muy grande. La visión trata de poder ver lo que todavía está ante nuestros ojos. Esto habla de la fe. Una definición sencilla de visión es mirar hacia el futuro y ver lo que Dios quiere hacer a través de usted para realizar sus propósitos redentores. ¿Cuál es mi función? ¿Sí? Poder ver todavía. Esto es fe. La visión es fe.
La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Eso es fe, tener visión. Decir, vamos a crecer, habemos 200, pero para tal fecha vamos a hacer 500, pero vamos a trabajar todos como un sistema abierto, todos coordinados para alcanzar ese propósito. Y todos trabajando, mirando hacia el futuro y ver lo que Dios quiere atraer a través de cada uno de nosotros. ¿Qué Dios quiere hacer? ¿Cuál es el propósito? Todos tenemos un propósito. Desde el momento que aceptamos a Cristo, tenemos un propósito. En cuanto tenemos un propósito, se quiere que haya una visión que seguir. Como el versículo que leímos al principio, Mateo 28:19, por tanto ir y hacer discípulos. Es una visión que debe haber en cada uno de nosotros, es una visión que debe haber dentro de la iglesia, en cada uno de nosotros. Es algo que necesitamos hacerlo de una forma personal y hacerlo de una forma que sea un estilo de vida. El evangelismo debe ser un estilo de vida. Y no evangelizar con nuestro testimonio, evangelizar compartiendo la palabra, usando los diferentes métodos. Lo mismo la iglesia, usamos diferentes métodos. ¿Por qué? Porque tenemos una visión. La visión en la iglesia es compartir la palabra, compartir el evangelio de Cristo y hacer discípulos, traerlos, que entren, que sean discipulados y que sean enviados. Ese es el proceso por el cual la iglesia va a crecer. Pero cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra función para que eso suceda. 7 elementos claves de la visión, 7 cosas. Dice, proyectar un cuadro claro de un futuro ideal. Hay que proyectar, hay que hablarla, hay que decirla, hay que compartirla. Proyectar un cuadro claro de un futuro ideal. ¿Cuál es la visión en tu vida? Y empezarlo a proyectar, empezarlo a vivir, empezarlo a compartir. 2, enfoca el futuro con los lentes de Dios y da dirección. 3, se basa en los propósitos redentores de Dios. ¿Sí? Siempre los propósitos de Dios. 4, no se conforma con el status quo, o sea, de estar conforme con las cosas como están. No, tenemos que hacer algo. No, hermano, necesitamos cambiar el sistema porque no está funcionando. Somos un sistema abierto y tenemos que ver por qué el ministerio no está funcionando. O sea, esas son claves en la visión. Tenemos que estar viendo, detectando fallas, errores y tratando de corregirla. Tenemos que estar activos. Dice, ejercita la fe. Y vemos tenemos la certeza y la convicción que aún no lo vemos, pero que Dios lo va a hacer. Dice, ejercita la fe, es ambiciosa aunque realista. Muchas veces escuchamos hablar a alguien y dicen, no, exageran. No, está hablando por fe, está creyendo que Dios va a hacer las cosas. Y eso es lo que necesitamos nosotros en la iglesia. Aprender a vivir por fe, hablar por fe. Acuérdense que nuestra boca tiene poder. Hay poder en lo que hablamos, en lo que decimos. Y cuando tenemos una visión necesitamos decirla, compartirla, hablarla para que sea captada por diferentes personas. Dice, comunícala en forma sencilla a otros. Lo que estamos diciendo, hay que comunicarla, ¿verdad? Lo que hablaba con nuestro líder y nuestros pastores, lo que decía, necesitamos conocer nosotros la visión. ¿En qué visión? ¿Qué cambios hubieron ahora? Cuando estudiaba esto pensaba acercarnos a los pastores y decir, bueno, pastor, ¿cuál es el método que vamos a usar ahora? En cuanto al evangelismo, en cuanto a todos los sistemas. Necesitamos acercarnos a nuestros líderes y decir, bueno, ¿qué cambios van a haber? Pero no lo hacemos muchas veces. Como miembros de iglesia que somos parte del cuerpo de Cristo, necesitamos acercarnos y ver la visión, cómo se está proyectando. Dice el 7, motivar, actuar, proveer sentido de urgencia. Motiva. ¿Sí? Son elementos, hay que motivar, no dejar que la visión se caiga, que cada uno sepa cuál es la visión y ver la forma en que se está llevando a cabo. Necesitamos todos trabajar en eso. Dice el siguiente, uno debe compartir con otros la visión.
Yo le compartí a la pastora una visión que yo tengo para realizar personalmente y fue tan alentador que yo tenía dudas y todo, y ella pudo ayudarme en esas dudas. Entonces, cuando lo compartimos es mejor, porque hay personas que van a ser de apoyo para esa visión. Entonces, que dice, tiene para buscar confirmación en la comunidad de fe. Es importante que sea su comunidad gente madura y sabia. Esto es algo que necesitamos ser nosotros. La que lo confirme la visión en el Señor le da fe. O sea, comunicarle a gente que va a ser de apoyo. Gente que te va a apoyar en cuanto a la visión que tú tienes. Porque si tú le compartes con alguien que no es una persona madura en lo espiritual, que no puede y no sabe vivir por fe, que no entiende qué es la fe, él va a decir, no, pues no se puede. Entonces es importante compartir con hermanos que Dios les muestre, con líderes que van a ser de edificación para su vida y que en ese momento van a ayudar para afirmarlo en cuanto a la visión, apoyarlo en cuanto a la visión. Y nosotros a nivel iglesia tenemos que apoyar a nuestros pastores, a nuestros líderes en cuanto a la visión de la iglesia. Porque muchas veces vamos al contrario de la visión de la iglesia. Pero necesitamos activarnos. Ahorita es un tiempo que la iglesia necesitamos estar activos. Hay muchas necesidades dentro de la iglesia que se han dado a través de esta situación de la pandemia, pero es tiempo de que nos activemos, de que podamos empezar nuevamente ya a caminar en esa visión, a tomarnos de la mano con los líderes y ser de apoyo, de poner hombros, de apoyar. Ya no es tiempo de que sigamos en pausa o que sigamos sentados, sino es un tiempo para levantarnos, a caminar en el poder del Espíritu y a poder compartir del Evangelio a las personas y hacer de edificación para otros y a cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Ya quitar esa pausa. Dice inciso A, compartir la visión claramente y con poder. Debe motivar a otros compartiendo la visión en forma contagiosa. Comparta su visión para contagiar. Uno debe comunicar la visión claramente con sentido de urgencia. Es importante, hermano. Igual en su ministerio, igual en su vida espiritual. Usted tiene que compartir. Hay personas que van a ser de edificación. Busque dirección de Dios. Los pastores, nuestros líderes, cuando se acercan a nosotros, es porque ellos saben que somos personas, somos laicos maduros que podemos ser de apoyo y que pueden compartir la visión con nosotros. Entonces necesitamos urgentemente activarnos. B, crecer un ambiente en el sistema, crecer un ambiente en el que otros puedan identificarse con la misma visión. Dice, hay gente que tiene una visión para el ministerio, pero que no permite que otros se apropien de ella. O sea, no lo cuenta para que nadie lo sepa. Una verdadera visión debe ser compartida. Nadie se unirá a ella si no se le da participación. ¿Ok? Es importante que compartamos la visión. La iglesia tiene que compartir la visión. Y cada uno de nosotros en nuestra vida espiritual, apliquémoslo personal y a nivel iglesia, porque eso implica en cuanto al crecimiento. Porque si nosotros no crecemos espiritualmente, la iglesia, en consecuencia, lo mismo. Entonces, necesitamos compartir esa visión para que otros se apropien de ellas y podamos juntos trabajar. C, formar un equipo de trabajo coaccionado por la visión establecida. Alguien que esté de acuerdo con usted. ¿Sí? Quizá un grupo, usted dice, Dios le pone una visión de ir a evangelizar. Bueno, hay que buscar a otros más, ser un equipo para que vayamos a evangelizar. Podemos hacer a nivel iglesia, ser un equipo, dar la visión a nivel iglesia, compartirla para que otros más se unan
que están en la misma visión, en el mismo sentir, para que vayamos y evangelicemos fuera de la iglesia. Para que vayamos y formemos un grupo de oración, que es muy importante en este tiempo la oración. Dice, cada día tenemos más conciencia de la importancia de trabajar en equipo. Esto es importante, hermano, trabajar en equipo. La visión común guiada por Dios es el factor unificador de un ministerio. Es evidente que el evangelio avanza debido al trabajo corporativo. Eso quiere decir de todos y no solo individual. La visión común centrada en la persona de Jesucristo será el factor unificador en el equipo de trabajo. La visión común centrada en la persona de Jesucristo. Esa es la visión común que todos debemos de tener. La visión de Jesús, de compartir el evangelio, ¿sí? Ahí dice en Génesis 11:6. Dice Génesis 11:6. Vamos a leer Génesis 11:6. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará resistir ahora de lo que han de pensar hacer. O sea, todos estaban en común acuerdo. Ahí Dios les tuvo que confundir el idioma, porque lo que iban a hacer no era agradable a Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar en un común acuerdo todos para hacer algo que sea de bendición para la iglesia. Nosotros tenemos que estar en común de acuerdo en cuanto a la visión de Jesucristo. ¿Qué es la visión de Jesucristo? Es ir y predicar el evangelio a toda nación, a toda criatura. Cada uno de nosotros necesitamos hacerlo. Permite que los miembros del equipo experimenten y a veces fracasen. Tenemos que tener este margen. No todo va a funcionar. En una visión puede fallar alguna cosa, pero tenemos que tener ese margen. Recuérdense que un fracaso no es otra forma de empezar de nuevo. Fracasar en algo es una forma de empezar algo nuevo, ¿sí? Entonces no es una derrota, es una forma de empezar. Para que la visión se haga realidad es necesario experimentar varias estrategias, varias formas de hacerlo. No nos metamos en un molde para hacer las cosas. Muchos somos de mente cerrada que solo queremos hacer las cosas en una sola forma. Hay muchas formas de hacerlo, hay diferentes. Y hay personas que son más diestros para hacerlo de una forma y hay personas que son más diestros. Cuando uno es más diestro en una forma de hacerlo, es la forma en que uno quiere hacerlo, pero no quiere hacerlo uno de la otra forma que el otro lo hace, porque uno no es diestro. Pero uno tiene que estar abierto, ¿sí? Experimentar estrategias diferentes. Debe haber un lugar para lo nuevo y esto abre la puerta a que ciertas iniciativas fracasen. Los líderes son innovadores y creadores que dependen de personas, ¿sí? Tenemos que innovar, hermano. Para nosotros lo de la tecnología fue innovación en esta situación, ¿sí? Fue innovar, hacer nuevas cosas, ¿sí? Nuevas estrategias. Con la pandemia se cambió toda la estrategia de la iglesia. Tuvimos que hacer cambios, pero seguimos dentro de la visión de expandir el reino, de capacitar a los hijos de Dios para ser enviados. No paramos. ¿Por qué? Porque tenemos una visión, hay un propósito. ¿Por qué? Entonces, tenemos que nosotros permitir a veces que hayan cosas que fracasen. No sé si se acuerdan, antes de la pandemia había un programa que se estaba llevando a nivel ciudad, que hay después de la... ¿Sí? ¿Qué hay después de la muerte? De la vida. ¿Qué hay después de la vida? Entonces, eso se tuvo que quedar atrás. Era un proyecto grande, ¿sí? Pero no fue un fracaso
porque de alguna forma impactó vidas, aunque no se concluyó, pero impactó. Pero eso va a dar paso a usar otras nuevas estrategias. Hay que variar. Igual, por ejemplo, cuando evangelizamos necesitamos estrategias diferentes. Y todos necesitamos, como cristianos necesitamos ser estrategas para permanecer en la visión de evangelizar. Si no funcionó una forma, necesitamos buscar otra que funcione para esa persona. Hay personas que usted le llega con la Biblia y desde el momento que ven la Biblia lo rechazan. Pero si usted usa otra forma de entablar una conversación, quizá puede hablarle la palabra más adelante, usted puede, pero no todos los sistemas van a funcionar de la misma forma. Mantener la visión constante ante los ojos de todos. ¿Sí? Esta es una de las cosas que muchas veces fallamos porque no somos constantes, ¿verdad? No somos constantes en lo que hacemos, no tenemos el hábito de la constancia. Y eso es algo que es importante para mantener la visión, de ser constantes ante los ojos de todos. Esto habla también de integridad como nosotros, como personas. Es bueno comunicar la visión mediante la predicación. ¿Sí? Cuando se predica, la persona que predica, el pastor, que comparta la visión. Mediante la predicación, la educación, literatura, rótulos, que siempre sepamos cuál es la visión de la iglesia. Para que siempre caminemos en esas banderines, panfletos, etc. Hay que servirse de todos los medios posibles para enfatizar la visión de la iglesia. Y una de las cosas que necesitamos entender que la visión general de la iglesia es predicar de la palabra, expandir el reino de Dios, porque esa es una de las funciones. Y nosotros como cuerpo de Cristo, esa es parte de nuestra función y de nuestra visión de cada uno. Eso es elemental y fundamental, ¿sí? Porque cuando no lo hacemos solamente estamos llenándonos de conocimiento, pero no estamos nosotros compartiendo lo que estamos aprendiendo. Entonces es importante que nosotros entendamos esto. Dice Número 2, vamos a ver el liderazgo. Ya vimos la visión. Ahora vamos a ver el liderazgo. Dice, liderazgo. A la iglesia le sirven las personas que entienden la visión de ella. Oiga, estas son las personas productivas dentro de una iglesia, las que tienen la visión de la iglesia. La comunica claramente a la congregación y organiza el cuerpo para que se haga realidad. Esta es la función de los líderes dentro de los ministerios. Estas son las personas que sirven, ¿sí? La comunican claramente a la congregación y organizan el cuerpo para que se haga realidad. ¿Sí? Como sistema abierto necesitamos trabajar de esa forma coordinada, todos, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Comunicar claramente como líderes, ser parte de la visión y comunicarla. Dice características bíblicas del liderazgo. En toda la escritura vemos que Dios siempre emplea líderes para dirigir a su pueblo y cumplir sus propósitos. Efesios 4:11, ahí están los dones de ministerio, ¿verdad? Entonces Dios usa a los profetas, a los apóstoles, a los evangelistas, pastores y maestros. Según este pasaje, el liderazgo, cualquiera que sea, debe tener la misma meta bíblica. O sea, trabajar de una forma coordinada, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa es la visión del líder. Perfeccionar a los santos
para la obra del ministerio. Esa es una de las visiones que necesitamos de parte del liderazgo. Entrenar a otros. Entrenar a otros. Y usted puede decir, es que hermano, yo no sé mucho. Bueno, siempre va a haber alguien que sabe menos que usted y hay que enseñarle. Y siempre va a haber alguien que sabe más que usted y hay que aprender de él. Entonces no tenemos excusa nosotros. No tenemos excusa. ¿Sí? Como líderes dentro de nuestras iglesias, Dios va a usar a nosotros. Nosotros somos las personas. Dice, en las cartas de 1 y 2 de Timoteo y Tito contienen grandes enseñanzas acerca de las características del liderazgo. ¿Sí? Ahí habla sobre que los diáconos deben de ser esposos de una sola mujer, las características, no dados al vino, y las características que deben de tener los ancianos y los diáconos, ¿verdad? Estas son las características de cada uno de ellos. Y vamos a ver el ejemplo. Jesús como ejemplo. Él es el ejemplo en Juan 13, 1:17, Jesús enseñó con autoridad que ser líder es servir. Él lo hacía con humildad. El estilo de liderazgo pudo variar según la situación, pero nuestro carácter debe ser templado o formado por el carácter y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Recuerde, Jesús es el ejemplo, Él es el maestro. ¿Sí? Tenemos que seguir su ejemplo de Él, su carácter templado, no perdía el control. Entonces, como líderes y como cristianos y como iglesia, siempre recordando que Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el maestro. ¿Sí? Él es el maestro, es una de las funciones que cumple. Aparte de nuestro Salvador, aparte de nuestro Señor, es nuestro maestro. A Él necesitamos seguir. Él nos enseña a través del Evangelio, nosotros podemos entenderlo. Jesús como comisionador. Él es quien constituyó líderes terrenales en su iglesia con el objeto de preparar a los santos para el ministerio. Eso lo vemos en Efesios 4. Él comisiona y envía. Esto quiere decir varias cosas. O sea, a usted y a mí, el que nos comisionó fue Jesucristo. ¿Sí? Y esto quiere decir varias cosas. Estamos sujetos a Él. Él es la cabeza de todo principado, de toda potestad. Jesucristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Por lo tanto, estamos sujetos a Él, a sus enseñanzas. Él nos comisionó, le pertenecemos. Dice la segunda, brinda seguridad al líder de haber sido llamado por Él. Ese es un privilegio, hermano, que Dios nos dio, que Dios nos llamó y que Él nos comisionó. Es un privilegio poder servirle y poder ser parte del reino de Dios. Dice el 3, sabe que obtendrá la ayuda. Dice la palabra que Dios al que llama, ¿verdad? Él lo capacita. O sea que hoy se está cumpliendo esa palabra con cada uno de ustedes porque se están capacitando. ¿Sí? Tendremos la ayuda, la sabiduría y los recursos de Él. ¿Cuáles son el recurso que Él nos dejó? El Espíritu Santo. Es el que nos capacita para hacer la obra de nuestro Dios Todopoderoso aquí en la tierra. Dice el 4, produce un sentido de responsabilidad porque un día tendrá que rendir cuentas. Oiga, de todo lo que hagamos o no hagamos, cada uno de nosotros vamos a rendir cuentas. ¿Sí? Vamos a rendir cuentas de qué hicimos con los talentos que Dios nos dio. ¿Cuántos talentos le dio el Señor a cada uno de nosotros y qué hicimos con ellos? Si usted recuerda la parábola de los talentos, Él va a venir, el Señor viene y va a pedir cuentas a cada uno de nosotros. ¿Sí? ¿Qué es lo que produjeron esos talentos? ¿Cuáles son las ganancias que vamos a entregarle a nuestro Señor cuando Él venga a pedirnos cuentas? Dice la siguiente, aunque es llamado por Dios, aprende a estar sujetos a las autoridades establecidas por Él. Eso es a nuestros pastores y a nuestros líderes. Aunque Él nos comisionó
pero Él nos enseña a estar sujetos a las autoridades establecidas por Él, tanto a los gobernantes, hablando secularmente, como hablando dentro de la iglesia. Tenemos nuestros pastores. En el caso de nosotros, tenemos que estar sujetos a lo que ellos nos enseñen, a lo que ellos nos digan, ¿sí? En la forma en que ellos nos coordinan. Eso es importante. Características misionales. El liderazgo es parte de la vasija de barro que lleva el tesoro del Evangelio, según Corintios 4:7. Esa es una de las cosas que el liderazgo necesita entender. Somos vasija de barro, somos frágiles, pero llevamos un tesoro dentro, que es la palabra de Dios, ¿sí? Aunque somos frágiles, Dios puso algo en nosotros que nos da valor, ¿sí? Y es su palabra. Y la función que nosotros necesitamos hacer es compartir esa palabra, llevar esa palabra, cumplir el propósito. Dice, claves de liderazgo misional. Número 1, misionales, habla de misiones de fuera, busca a los perdidos. Ese es el número 1. El movimiento de crecimiento ha demostrado en numerosos estudios que los ministerios más efectivos son los que tienen un liderazgo que no solo alimenta las ovejas en el corral, sino que se preocupa, al igual que Cristo, por las extraviadas perdidas, ¿sí? Como la parábola de la oveja perdida, las 99, ¿sí? O sea, tenemos que estar conscientes de que hay personas que no conocen de Cristo, ¿sí? Y tenemos que buscar esas almas. Así como el pastor que dejó a las 99 y se fue a buscar una, nosotros tenemos que dejar a ver algo y ir a buscar a las demás. Quizá aquí estamos las 99, pero hay alguna más afuera. Esa necesitamos buscarla. 2, motiva e involucra a sus miembros. Uno de los factores más importantes del líder es poder motivar e involucrar a su congregación, ya que no se puede usar el rol de pastor. Dice, hacerlo todo, el hombre orquesta o pastor corcho tapón, ¿sí? El pastor orquesta es aquel que él lo quiere hacer todo, no, o el líder orquesta, ¿sí? Corcho, el corcho sirve de tapón a las botellas, no deja salir nada. Entonces es importante involucrarnos unos con otros. Es importante que cada uno de nosotros nos involucremos dentro de los ministerios. 3, enfoca misionalmente. Los líderes tienen que preparar a sus iglesias para que salgan y vayan al mundo a buscar a los perdidos. Es lo que se está haciendo con este curso de crecimiento. Usted se está preparando para ir afuera. Son líderes que deben enfocarse al mundo a buscar a los perdidos. Nuestras comunidades no son un campo misionero, por lo tanto se requiere que el líder de hoy sea un misional, que vaya afuera, que lleve la palabra, ¿sí? Que cumplamos ese propósito. C, características diferenciadoras. Habla de la variedad de líderes que se necesita para la amplia gama ministerial. Hay diferentes tipos de líderes, ¿sí? Amplia gama ministerial de la obra de Dios. No hay dos líderes iguales, por eso se necesitan todos en la iglesia del Señor. Ningún pastor es igual, hermano, todos son diferentes. Ningún líder en ministerio es igual, ningún hermano es igual, todos somos diferentes. Eso lo dice la genética. Todos tenemos un código genético diferente, pensamos diferente, actuamos diferente, pero como cuerpo de Cristo necesitamos trabajar coordinadamente, aunque seguir en la visión. De eso trata la visión. 4 tipos de líderes según Stutzman. El líder catalizador. Dice que el líder catalizador es el que trabaja en forma óptima cuando tiene que comenzar algo de la nada. Es el que inicia algo de la nada. El organizador
esta clase de líder puede tomar algo en desorden y ordenarlo para maximizar su efectividad. Organiza, este es el líder. Diferentes tipos de líderes. El organizador, este tipo de persona es excelente para mantener una organización en marcha. Diferentes líderes. Por eso no es necesario que no comparemos, ni nosotros nos comparemos, porque somos diferentes. El líder rehabilitador, esta persona tiene la capacidad de movilizar, resucitar a la iglesia aunque esté declinada. El rehabilitador pasa con frecuencia por mucha experiencia y puede usar las lecciones aprendidas en el contexto de que se le presentan. Él empieza de nuevo, no se preocupa, no se queda tirado. Estilo de liderazgos. El líder autocrático es impositivo, mandón, tipo cacique, que se cree indispensable. Este es un tipo de líder. Y a veces vemos personas así, decimos nosotros, no, pero es un líder, hermano. Hay gente que son líderes natos que usted los ve y son, pero son líderes. El líder liberal, que es suave y débil y permite que cada cual siga su camino. Esos son los líderes que nos gustan, que nos dejen hacer lo que nosotros queremos. ¿Verdad? El autocrático como que no nos gusta. 3, el líder participativo. Oiga, esto es importante, hermano, que aprendamos, porque uno tiene un modelo de liderazgo. No, es que el pastor tiene que ser un sweet pastor, que no me diga nada, que no me regañe. Pero hermano, cuando se requiere tiene que hacerlo. Luego, si es, por ejemplo, autocrático, es impositivo, mandón, tipo cacique, es un líder. Así son estilo de liderazgo. Y ahí lo puede usted leer toda la información en el libro de los diferentes. Entonces, ahora podemos entender a personas que son líderes y que nosotros a veces los descalificamos porque no lo entendemos, no los conocemos. Hay gente que es muy pasiva y encuentra por ejemplo, con un líder autocrático que es impositivo. Entonces, necesitamos conocer los tipos de líder y entender a no descalificarlos. El líder el líder participativo involucra a las personas en las decisiones y toma cuenta de las opiniones y críticas constructivas de otros. Aprende de las críticas. ¿Sí? Los liderazgos centrados es una gráfica que sigue: permisivo, liberal, participativo, pastoral, legalista, autocrático. Ahí tienen mucho en su libro para que en casa ustedes estudien. Dice: la Biblia promueve un estilo pastoral. El buen liderazgo pastoral discierne en qué momento debe actuar más el uso de un estilo que otro. Estudios en el campo del libre crecimiento indican que diferentes estilos funcionan mejor en diversas situaciones. O sea que diferentes estilos de líderes funcionan mejor. O sea, no es como que todos sean pasivos así y que te traten bonito, porque no, tiene que haber un líder que va a ser autocrático, que va a poner el orden, ¿sí? Porque si no, las ovejas se vuelven cabritos y ya empiezan a brincar. Ahí está, hay una gráfica, dice característica del liderato. Usted puede ver las características del apóstol, del profeta, del evangelista, del pastoral, del educativo. Lo puede ver usted. El contraste del liderazgo es la siguiente. Dice: líder fuerte, autoritario, establece la visión para la iglesia, asigna las metas solo, busca resultados individualmente. A veces puede delegar, ignora las áreas débiles, enfoca sus propios dones, distribuye, toma esto. Ese es un líder fuerte. El líder directivo, organizado, establece la visión con la iglesia, asigna las metas en equipo, busca resultados colectivamente, o sea, en grupo, busca la participación activa, fortalece las áreas débiles, equipa y entrega a la iglesia, señala el camino. ¿Sí? Diferentes líderes, que es importante
que nos tomemos tiempo para estudiar en esta parte de nuestro libro, porque a mí esto me abrió la mente mucho, porque conozco gente que puedo decirlo, yo la he descalificado porque a veces digo que por su carácter, pero no, es que hay diferentes tipos de personalidades, ¿verdad? Y muchos decimos, no, es que deben tener el carácter de Cristo, claro, pero también afecta su carácter. Y aquí nos enseña que hay diferentes. Entonces necesitamos diferir los diferentes tipos. Vamos a ver el cuerpo ministrante, que es el último. El cuerpo ministrante, los miembros de la iglesia trabajan unidos usando sus dones responsablemente. Tenemos que buscar más vidas para Cristo, y entonces los dones de estas personas complementarán el trabajo que hemos iniciado, que es la iglesia, ¿sí? Muy importante, hermano, que entendamos que como miembros de la iglesia necesitamos trabajar unidos, ¿sí? Necesitamos trabajar unidos. Y importante que entendamos que todos somos diferentes en cuanto a nuestros caracteres, en cuanto a nuestro liderazgo. Todos somos diferentes, pero tenemos que unir nuestros dones para el crecimiento de la iglesia, para que el cuerpo de Cristo crezca. Tenemos que buscar más vidas para Cristo, y entonces los dones de estas personas completarán el trabajo que hemos iniciado en esta iglesia. Todos los dones tienen que estar unidos en forma de un sistema abierto, todos. Por eso alguien que no está funcionando en su don, que no está trabajando en su don, que no está siendo efectivo en su ministerio, está afectando el sistema abierto, porque hablamos que un sistema abierto es como un sistema de engranaje, que todos trabajan de una forma coordinada y en una misma función. Entonces es tiempo de que hacer cambios como iglesia. Vamos a terminar con esto y vamos a dejarlo ahí. Vamos a ponernos de pie para que oremos y pidamos a Dios dirección y sea Él ayudándonos a activarnos. Porque a través de este estudio lo que el Señor ha mostrado es que necesitamos activarnos, que estamos pasivos, la iglesia está pasiva. No queremos activar nuestros dones, no queremos activar nuestros talentos que el Señor nos ha dado, sino que estamos en una posición de pausa. Necesitamos activarnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, para que juntos, de una forma coordinada, como un sistema abierto, podemos apoyar y aportar para que la iglesia crezca. Yo te invito, allá donde me ves, que nos activemos, que busquemos la dirección de Dios, que sea Él en nuestras vidas, en nuestros corazones, llenándonos y hablándonos para buscar siempre el propósito de Dios en nuestra vida, y quitar esa pausa en cada uno y dejar de ser siervos inactivos, sino activos. Que Dios sea en nuestras vidas, para que podamos movernos en su visión, en su dirección, en su propósito de compartir la palabra. Seamos parte de lo que Dios está haciendo en este momento, en esta ciudad o en este estado, que podamos tener el privilegio que Dios nos use con nuestros dones y con nuestros talentos. Dios le bendiga. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar para terminar esta clase y para que sea Dios a cada uno de nosotros activándonos. Padre, te damos gracias en esta hora, bendito Rey. Pedimos, Señor, que a través, Señor, de este estudio, a través de esta palabra, Señor, puedan ser nuestras vidas activadas, Señor. Que trabajemos en la visión, Señor, que tú has dado a la iglesia, Señor, que es de compartir la palabra, que es, Padre, de ir y predicar la palabra, Señor. Compartir del Evangelio de Cristo a aquel necesitado, Padre. Que nuestra visión, nuestro propósito en nuestra vida, Señor, sea extender el reino, Señor, como tú nos enseñas a través de tu palabra.
Padre, te damos gracias porque entendemos que es un privilegio, Padre, como cuerpo de Cristo, ser parte del crecimiento de tu iglesia, Señor, aquí en la tierra. Te damos gracias y te pedimos que sea tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, activándonos, avivándonos, encendiendo el fuego, la pasión, el anhelo, Padre, de buscar al perdido, Padre. Que en nosotros, Señor, haya hambre y sed de justicia, que haya, Señor, ese amor hacia el caído, hacia el perdido, Padre. Ayúdanos a ser mentes abiertas, que podamos entender a nuestros líderes, a nuestros pastores, Padre, porque muchas veces no los entendemos y los criticamos, Señor, o vemos mal, porque no vemos la visión completa o el panorama, Señor, por el cual tú estás llevando a la iglesia, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser seguidores de la visión que tú has puesto a la iglesia y que nuestros pastores y líderes están siguiendo. Te doy gracias, Padre, y todo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén.